7 de la mañana con 42 minutos. Desde hoy y hasta el próximo miércoles, más de 300.000 personas se rendirán la prueba de admisión a la educación superior PAES regular, correspondiente al periodo de admisión 2026, que les permitirá postular a las 47 universidades adscritas al sistema de acceso a la educación superior. Un proceso muy, pero muy relevante, y por lo mismo vamos a conversar respecto de ello con nuestro siguiente invitado, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, a quien le damos la bienvenida. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio Constanza, siempre un gusto estar en la Universidad de Chile. Sí, no, el gusto es nuestro, subsecretario. Para comentar respecto del inicio de este proceso, mencionaba esta cifra, ¿no? 300.000 personas que van a rendir la PAES regular, una cifra que tengo entendida es histórica. ¿Qué podríamos decir respecto del inicio de este proceso tan importante para miles de personas en nuestro país? Bueno, en los últimos años siempre hemos ido creciendo un poco en los inscritos e inscritas para la prueba PAES regular. Este año llegamos a la cifra más alta que hemos tenido, que es la que tú has dado. Partimos hoy día, estamos en el reconocimiento de sala, ya partimos las pruebas y esto se va a extender hasta el día 3 de diciembre. Vamos a estar ahí tomando la prueba en todo Chile. Esta vez tenemos nuevas sedes de votación, tanto en Araucanía como en Ñuble, y siempre estamos tratando de crecer también en sedes y locales para que las personas no tengan que desplazarse tanto y darle un mensaje. Yo sé que durante estos días parece haber nerviosismo, pero yo quisiera decirle a las y los jóvenes que rinden esta prueba que la den con tranquilidad, que tienen una segunda oportunidad en la prueba de invierno, que se pueden guardar los mejores puntajes y que esta prueba ya tiene menos estrés que la que tuvimos otras generaciones que nos tocó dar pruebas similares, porque tenemos mejores condiciones, o sea, tenemos condiciones mucho más amables, así que con menor tranquilidad, o sea, con mayor tranquilidad y menor estrés, la prueba funciona mejor desde el punto de vista metodológico y las personas pueden tener mejores oportunidades y tener mejores rendimientos también. Hay varias cosas que quizás sacar en limpio, ¿no, subsecretario? Y se lo pregunto porque, si mal no recuerdo, si no estoy sacando mal las cuentas, esta es la cuarta vez que se da la PAES. Y pasamos de la PSU, PDT, si no me equivoco, a ahora la PAES. ¿Y qué cuentas podemos sacar después de haber dado ya la prueba 4 veces, o que en realidad muchos jóvenes y personas en nuestro país hayan dado ya la PAES por 4 veces? Y qué es importante, además de esta versión de la PAES, que las personas que las van a dar tienen que saber. Bueno, primero señalar que mientras duró PSU existió un gran debate académico que tenía que ver básicamente con el problema de que PSU de alguna manera todavía estaba en una etapa previa a la gran masificación que tiene la educación superior. Eran pruebas tanto con la prueba de aptitud académica o la PSU, que eran muy distintas entre sí, pero tenían como objetivo buscar la parte de mayor desempeño. Y en ese sentido eran pruebas que no estaban pensadas para una educación superior masiva y tenían problemas en la medición. En una educación superior en que buena parte de los jóvenes ingresa a las aulas, necesitábamos un instrumento que fuera preciso. Nos pasaba con PSU lo siguiente, que a veces teníamos una persona que sentía que le fue mal, pero en realidad era un problema de la prueba, no es que le hubiera ido mal o muy distinto al promedio. Entonces, cuando pasamos a PAES, aquí siempre hay que felicitar el trabajo que ha hecho el DEMRE, encabezado por Leonor Vara, el DEMRE de la Universidad de Chile. Pasamos a PAES y ampliamos las posibilidades de postulación a muchas personas que antes no podían postular. Y se dijo, bueno, ahora nos vamos a llenar de deserción, la gente no está capacitada para las trayectorias universitarias. Y resulta que eso no pasó, y ya a 4 años lo podemos decir. No hemos tenido una alteración fundamental en nuestras cifras de retención y abandono de estudios. ¿Por qué? Porque las personas que dejábamos afuera eran muy parecidas a las que ya permitíamos entrar. Es decir, los cortes que hacíamos no eran adecuados, y eso tiene una segunda consecuencia para las personas. ¿Qué cosa podemos decir con PAES? Que PAES es una prueba mucho más pensada en que las trayectorias no son un salto al vacío. Cuando uno salió de cuarto medio en su época, tenía una determinada cultura. En los liceos, bueno, el colegio, el liceo siempre tiene una cultura naturalmente mucho más cercana, y uno pasaba a la universidad y era un cambio brutal, digamos. La PAES está pensada para que ese paso no sea 0 a 100, para que puedas dar la prueba varias veces, para que puedas guardar tus puntajes, para que la puedas rendir con ajustes si así es necesario. Es decir, si tienes un diagnóstico, una condición especial y está médicamente demostrada, puedes darla de manera diferente, por ejemplo, para las personas que no tienen, que las personas no videntes, o personas con condición del espectro autista, con distintas condiciones. Y
Entonces, medimos mejor y tenemos una prueba mucho más amable para las personas. Creo que el resultado es positivo. Por supuesto, tenemos que seguir evaluando, seguir revisando. Hay tareas pendientes, estos sistemas siempre tienen posibilidad de mejora. Sí, y en esa línea, subsecretario, ¿qué perfil de estudiante busca la PAES, por decirlo de alguna forma? ¿Hacia dónde apunta en el sentido de, sobre todo en un contexto en el cual, por el avance de las nuevas tecnologías, es muy diferente a lo que, por ejemplo, podían recoger o reflejar la prueba de aptitud académica o la PSU? ¿Hacia dónde apunta en ese sentido la PAES? Bueno, decir que la prueba PAES es una prueba que la da mucha gente que luego puede, por ejemplo, tomar decisiones en el camino de la educación técnico-profesional, no necesariamente donde no se pide una prueba rendida. Bueno, habitualmente ahora que estos meses y estas semanas vamos a ver publicidad de instituciones de educación superior, muchas de ellas te van a decir con gratuidad sin PAES, digamos, muchas de instituciones técnico-profesionales. No obstante, la recomendación que nosotros siempre hacemos es igual darla. Para los egresados y egresadas de educación que recibe recursos públicos, en la práctica es una prueba gratuita y por el sistema de becas que existe, y el hecho de darla sin presión aumenta las posibilidades de las personas. Entonces nosotros decimos hoy día, bueno, mucha gente que la dé. Y el perfil, mira, sigue siendo básicamente el mismo. Los estudiantes al salir de cuarto medio la rinden, pero crecientemente vamos a tener más personas de mayor edad. Eso es una tendencia que va a pasar en la educación superior, no solo por un fenómeno demográfico. Hay que pensar que quizás en 10, 15 años más vamos a tener, incluso en términos absolutos, menos estudiantes de educación superior por la curva demográfica del país. Vamos a tener cada vez más personas de 30, 35, 40 o más años buscando un camino a las universidades y dando la prueba. Y por lo tanto, esta es una prueba que va a tener que irse adaptando, y se ha ido adaptando ya, pero tendrá que adaptarse más en el futuro a esta pluralidad, a esta diversidad de perfiles que la buscan. Estamos hablando a esta hora de la mañana con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que se refiere al proceso de rendición de la prueba de acceso a la educación superior, la PAES regular 2025, y también el de admisión 2026. Y ya que estamos hablando, subsecretario, de cómo entrar a la universidad, cómo pueden entrar las personas a la educación superior y la ampliación también de las posibilidades de poder entrar a esta, me gustaría pedirle su análisis sobre esta crítica, de alguna forma, a quienes cuestionan la extensión del alcance que está teniendo la educación superior en nuestro país, justamente por este argumento de que haya más acceso a la universidad no necesariamente significa que haya profesionales de calidad, y que además haya que el mercado laboral se adapte a la cantidad de profesionales que existen, que es como dos patitas que existen de una misma crítica, ¿no? Y que se dan además en un proceso bien complicado en el que, claro, si las personas quieren estudiar tienen que tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es una dicotomía o un versus bien complicado, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, subsecretario? Bueno, señalar que la educación superior chilena creció muy rápido. Y probablemente si no es su desafío principal, es de sus desafíos más importantes, es enchufarse y conectarse adecuadamente con los requerimientos del país. Si eso no está adecuadamente trabajado, mucha gente estudia la educación superior, lo que implica un gran esfuerzo personal, familiar, y además un desembolso de recursos, sea por parte del fisco o por parte de las personas. Sales de la educación superior y vas a un mercado laboral donde sientes que no hay espacio para ti, donde ya todo está copado, y por lo tanto tienes que siempre apelar a esto que la gente le llama reinventarse, ¿no? Sí. Que tiene que estar buscando otros horizontes, lo que no necesariamente es malo, pero bueno, no queremos que la gente sienta que estudiar no les sirvió. Para eso nosotros estamos trabajando. El viernes de la semana pasada lanzamos la estrategia de educación superior, donde está especificado qué medidas requiere tomar, no necesariamente este gobierno, el Estado de Chile, para conectar eso. Pero quiero hacer una reflexión más global. A propósito de esto se ha dicho, bueno, quizás no es necesario tanta educación superior, quizás estamos gastando demasiados recursos. Es verdad que gastamos demasiados recursos, pero nosotros creemos que podemos optimizar ese gasto y no reducir la cobertura de educación superior y no reducir la cobertura de educación universitaria, porque hay algo de fondo. La posibilidad de llegar a ser universitario es un destino que tiene un contenido emancipador. Las personas quieren estudiar en la educación superior para poder trabajar en lo que les gusta, para poder dedicarse a las actividades que aman, para poder ser felices. Y ese destino que antes pensábamos reservado a una
parte de la población, entre comillas, que lo merecía, hoy día sabemos que está al alcance de todas las personas. Y eso es una conquista de la humanidad en general y en particular de nuestro país, así como con las garantías por parte del Estado, que es tener una política de gratuidad y de acceso masivo como el que tenemos, para decirle a esas personas que las puertas están abiertas, que se puede transitar ese camino. ¿Cómo nos conectamos con la estructura ocupacional? Hay que trabajar en eso, no es baladí tampoco. Pero no implica dar pasos atrás. Subsecretario, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a los estudiantes y personas en general que nos escuchan a esta hora de la mañana, que están a horas de dar este proceso, tanto en términos prácticos como también en el sentido de cómo enfrentar un proceso que para muchos es muy estresante, aunque se han hecho todos los esfuerzos posibles para tratar de alivianar la carga en ese sentido? ¿Qué podríamos decir? Bueno, primero a los papás y a las mamás que tienen hijos que van a dar la prueba, mucha tranquilidad, mucha contención con sus hijos, con sus hijas, mucha conversación. Estos días son de relajo, de tranquilidad. Para los jóvenes, de nuevo, la puedes dar otra vez. La vida no se acaba y la vida no es una carrera de 100 metros planos, se parece más a una maratón. Tiene que ver con periodos largos. No te juegas la vida en 5 minutos, no te juegas la vida en la prueba, así que con tranquilidad. Quiero dar algunas fechas que son importantes para quienes van a dar la prueba, que hasta el 3 de diciembre estamos tomando las pruebas. Luego del 5 de enero entregamos resultados de la prueba de PAES regulares y en el mismo día 5 iniciamos el periodo de postulación, que dura hasta el 8, así que entre el 5 y el 8 ahí hay que decidir, ¿no? Y para esa decisión, que también habitualmente conversamos en los medios de comunicación, para las personas que todavía no lo tienen claro o que están buscando ahí, siempre el mejor consejero del corazón, o sea, las actividades que uno ama. Hay información, te puedes meter al Ministerio de Educación, ahí vamos a poner y puedes buscar, por ejemplo, los sueldos, cuánto ganan, las carreras en el futuro en promedio. Pero si bien hay que tener siempre en cuenta eso, hay que manejar toda la información posible, la acreditación de las instituciones, el mejor consejero al corazón. Así que calma a los papás, contengan a los hijos y a la hija, a los jóvenes, tranquilidad, y luego cuando haya que decidir qué estudiar, escuchar al corazón. Yo diría que esas son las claves fundamentales para esta semana. Es la decisión más difícil, sí, ver qué estudiar, porque se invierte harta plata en muchas ocasiones. Pero bueno, le quería preguntar justamente por la información, porque la tercera encuesta de estudiantes y acceso a la educación superior que hizo Formando Chile habla, por ejemplo, de que el 70% de los encuestados no conoce el puntaje mínimo de postulación, 55% no conoce el ranking, 45% no sabe el puntaje ponderado, y ahí podemos hablar, por ejemplo, de dificultades para conocer, para estar informados del proceso o saber qué necesito para poder estudiar lo que quiero estudiar. ¿Qué se está haciendo para poder arreglar esa situación? Bueno, a ver, primero el puntaje mínimo de postulación es obtenido por más del 90% de las personas. Por lo tanto, es natural que aquello ocurra así, y la PAES no está exenta de una característica que le pasa a los chilenos, que es que todas las cosas las vamos a averiguar a última hora o al final del día, sí, cuando hay que dar ese proceso. Probablemente en los 2 años o el 6 meses, incluso 2 meses antes de que te venza el carnet de conducir, no sabes que te va a vencer el carnet de conducir. Y tenemos que mejorarlo, por supuesto, como chilenos. Mira, yo diría que siempre tenemos que trabajar en dar mayor información. Yo antes acá, simplemente una digresión, antes de ser subsecretario, precisamente yo trabajaba haciendo investigación sobre cómo decidía la gente la carrera y la universidad. Y fíjate que una de las cosas que descubrimos en ese proceso de investigación es que, si bien, por supuesto, siempre puede haber muchos déficits, la gente al final del día, cuando tiene que manejar alguna información, va y la busca. Y la decisión fundamental tiene que ver con las grandes decisiones de la vida, lo que tú decías, con qué cosas a uno le gustan, qué carreras uno tiene que ver ahí. Hay un proceso de orientación que hacen los colegios, los liceos, y creo que quizás lo más importante, volver a esto, que es qué actividades te resultan más satisfactorias o más desafiantes, ¿no? Los sitios están disponibles para que la gente se informe, pero ese es el camino. Y nos pasa, voy a ponerte un ejemplo, tenemos una política que se llama Más Mujeres Científicas, que ha permitido ir crecientemente incorporando más mujeres en carreras que antiguamente no tenían tanta presencia de mujeres, eran fundamentalmente masculinizadas. Me refiero a la ingeniería, las carreras de tecnología, de ciencia. Y fíjate que hemos descubierto historias de muchas mujeres, muchas chiquillas que decían: chuta, esto siempre me gustó, pero pensé que no era para mí. Pensé que no era para mí, que yo no iba a dar el ancho, pero siempre me gustaba. Ahí es importante
estar claro. Yo siempre digo, en acceso.minedu.cl está la información, ahí vamos a tener siempre los puntajes y guías y también los sitios en el sitio del DEMRE. En el sitio del DEMRE hay mucha información y después también para las familias, para que puedan comparar, para que puedan tomar bien sus decisiones. Pero en esto lo más importante es escucharse uno mismo. Sí. Subsecretario, nos quedan unos minutos, pero hay otro tema, aparte del resultado en términos académicos que puedan obtener las personas que rindan la PAES, que preocupa y que qué va a pasar después, si es que les va bien a su hijo, a su hija o a la misma persona que tiene ingresos propios, que es el financiamiento. Estamos en un periodo en el cual hay una cierta incertidumbre respecto de qué va a pasar en esa materia. ¿Qué le podríamos decir a las personas que nos escuchan a esta hora respecto de ese punto? Si es que no saben si van a tener que pedir un CAE o si van a tener que esperar hasta el FES o cómo está el tema de la gratuidad. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? Bueno, decirle a las personas que actúen con tranquilidad, por mientras no se apruebe el FES, siguen los mismos mecanismos de financiamiento que conocemos, la gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles, créditos también. Así que máxima calma y tranquilidad. En caso de que las personas tengan CAE, se apruebe el FES, estén estudiando, pasan automáticamente al FES, no tienen que hacer ningún trámite. Y decir simplemente que el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para llegar a los consensos necesarios para que el FES sea ley durante nuestra administración. Es un proceso que tiene todas las complejidades de las discusiones de financiamiento de la educación superior. Mire, si usted reconstruye la discusión de la gratuidad, se va a algunos archivos de prensa, va a descubrir también que hubo mucha gente que dijo que la gratuidad era inviable, que no se iban a alcanzar los acuerdos y se alcanzaron. Y la razón por la cual se alcanzaron entonces, y nosotros creemos que se van a alcanzar ahora, es que cuando tú conversas con las personas comunes y corrientes, con los estudiantes, con los profesores, con las personas que caminan por las calles, todo el mundo quiere que haya un sistema distinto al CAE. Haya votado por nosotros, o haya votado por la oposición, o no se interese en política. Y es tan grande ese sentimiento, que es un sentimiento nacional, que nosotros creemos que la política, las fuerzas que están en el Parlamento, que estamos en el gobierno, tenemos que resolver problemas, tenemos que solucionar cuestiones, y ya llegó la hora de plantear y concretar una solución para las personas. Así que estamos trabajando en eso, dimos un paso importante. La semana pasada fijamos bases para el trabajo conjunto con el Consejo de Rectores y Rectoras. Nosotros seguimos, por supuesto, trabajando con el resto del sistema de educación superior y trabajando en el Parlamento. Creemos que vamos a llegar a los acuerdos necesarios para que este proyecto sea ley y los deudores, las deudoras tengan una política de reorganización y condonación de la deuda, y los jóvenes que van a dar la PAES estos días tengan una política de financiamiento que no los obligue a tomar un crédito bancario. ¿Y hay plazos o fechas para cómo va a seguir esta tramitación hacia adelante? Bueno, nosotros esperamos que se tramite lo antes posible y esperamos terminarlo antes de nuestra administración. El año legislativo dura hasta el 30 de enero, así que estas semanas que quedan, estos meses, vamos a estar de cabeza trabajando en eso. Sí, el tiempo apremia. Bueno, que les vaya bien, subsecretario. Conversamos esta mañana con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, sobre el proceso de rendición de la prueba de acceso a la educación superior de la PAES, que comienza hoy, se da durante esta semana. Muchísimas gracias, subsecretario, por su tiempo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Siempre estar en la Universidad de Chile es un agrado. Gracias, subsecretario. Y nosotros nos vamos a una pausa, son las 8 de la mañana en punto. Regresamos en breve con más noticias acá a Radio Análisis.